Dios te bendiga, amado hermano, en esta mañana. Que la paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Hoy vamos a continuar con el tema el propósito de los milagros. Vamos a ver la parte número 2, la parte número 2 del propósito de los milagros. La parte número 2 es Dios obra para que le alabemos. Los milagros son para alabanza, para que nosotros los alabemos a Él cuando Él hace un milagro en nuestra vida. Para eso vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos una vez más. Recuerden que estamos viendo los hechos del Espíritu Santo. Estamos durante una sesión, una secuencia de los hechos del Espíritu Santo. Y hoy vamos por el propósito de los milagros. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 3, del versículo 8 hasta el 15. Dice así, esa es la sanación del cojo. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y a todo el pueblo, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ello al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué os ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se diese un homicida, o sea, Barrabás. Mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Alabado sea Dios. El propósito de los milagros. Recuerde que la obra de Dios es para que le alabemos. Ahí no habla de saltando, es de un verbo compuesto, o sea, dando un salto. Esto es para convencerse de que su pie y tobillo habían sido afirmados. Todo el pueblo, es decir, la multitud que entraba a orar y andaba por los pasillos, se llenaron de asombro y espanto. La palabra espanto es como un éxtasis, estupor. Todos se asustaron al ver la obra realizada. El pórtico de Salomón es un corredor bajo techo al lado oriental del templo. Y dice también: mataste al autor de la vida. Una paradoja, una contradicción, pero así de ilógica era la actitud de los malvados judíos, que prefirieron al asesino Barrabás y crucificaron al dador de la vida eterna. La reacción de júbilo del hombre sanado, expresada con el verbo compuesto, indica que él dio un salto, saltando. No solo se levantó para empezar a andar, la obra era completa. Hay que recordar que este hombre de más de 40 años de edad nunca había andado, según Hechos 4:22. Aquí se veía el cumplimiento de Israel de la profecía de Isaías 35:6. De la expresión de alabanza de este hombre podemos destacar varias cosas.
Primero, tomó el nombre de Jesucristo de Nazaret como una denominación divina del autor del milagro que lo había sanado. Segundo, no necesitó que le enseñaran a alabar a Dios, porque su alabanza era nacida de gratitud. Tercero, mostró agradecimiento a los apóstoles, pero reconoció que el milagro venía directamente de Dios, el único digno de ser alabado. Alabado sea Dios. Debemos admitir que los centenares o quizá millares de judíos que llenaban los pasillos del templo a esa hora no eran del todo incrédulos. Eran adoradores de Dios, pero todo lo hacían de acuerdo con las tradiciones judaicas. Estos se aglomeraban alrededor del hombre sanado, a quien veían andar y alabar a Dios. Casos como ese solo se habían visto durante el ministerio de Jesús. Pero muchos de los allí presentes quizá ni eso habían visto. En el versículo 10 se señalan dos detalles de importancia. Lo curioso, veían al hombre que saltaba y alababa a Dios. Reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. Era innegable que algo sobrenatural había sucedido. La mejor prueba era la misma persona en quien el milagro se había realizado. Esto solo nos trae a la mente el caso del ciego Bartimeo, a quien Jesús dio la vista y se presentaba al pueblo como evidencia irrefutable de la obra de Dios. Segundo, lo que presenciaban los hechos. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Lo que hemos visto, milagros de sanidad o de otro tipo, sabemos que da cierto temor reverencial al ver la obra de Dios. Es como si uno se diera cuenta de que Dios está en medio de su pueblo y que su presencia es tan santa y maravillosa, de la cual somos indignos. Dios preparó el escenario. En el versículo 11 vemos cómo el Señor realizó todo esto con el único fin de preparar el escenario para que la gente escuchara su palabra. Ya hemos dicho que la sanidad del cojo era una muestra del amor de Dios hacia los necesitados. Pero él sabía que este milagro iba a atraer a la multitud y prepararla para algo más importante. El pórtico de Salomón era el pasillo o corredor oriental del templo, donde siempre se reunían los maestros a enseñar al pueblo. Una tradición atribuía a Salomón la construcción de este lugar. Aunque ya sabemos que el templo de ese entonces fue el que reconstruyó Herodes, pero ese fue el escenario que Dios preparó para ese milagro. Una oportunidad para predicar el evangelio. Pedro, acostumbrado a aprovechar cualquier oportunidad para predicar el evangelio de Cristo, tomó la palabra en esta ocasión. Las dos preguntas que usó en el versículo 12 son de carácter retórico, pero tenían el propósito de penetrar al corazón de sus oyentes. ¿Por qué os maravilláis de esto? Uno podría responder, ¿cómo no maravillarse ante un milagro tan real y notable?
¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Aquí el apóstol empieza a señalar el verdadero autor de esta maravilla. Precisamente para poner en alto su bendito nombre se había realizado todo aquello. El tercero es: Dios es el mismo. Lo primero que leemos en el versículo 13 es una expresión muy conocida del Antiguo Testamento. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, es un Dios de pacto, Dios de la promesa. Así se identificó Dios a los hombres a quienes se apareció y a los que comisionó para alguna tarea especial. Así se presentó a Jacob en Génesis 28:13, a Moisés en Éxodo 3:6, al pueblo de Israel en Éxodo 3:15. Y esa misma referencia fue dada por Jesús en Mateo 22:32. Los judíos conocían muy bien esta expresión. Lo nuevo ahora era oír que el Dios de nuestro Padre ha glorificado a su Hijo Jesús. Así es como se conecta los antiguos con lo nuevo. Lo que ha sido con lo que seguirá siendo. El antiguo pacto con el nuevo pacto. La muerte del autor de la vida, en la parte número 4, decimos que esta es una paradoja, porque contiene una contradicción en términos. Sin embargo, las cosas de Dios son tan maravillosas que se expresan de esa manera. Por ejemplo, el verbo se hizo carne. Jesús, que era la fuente de agua viva, tuvo sed. Con su pobreza somos enriquecidos y murió para darnos vida. Pedro acusó nuevamente a los judíos de haber negado al santo y al justo y preferido al asesino Barrabás. Luego dieron muerte al autor de la vida. Pero Dios lo ha resucitado de los muertos y un día resucitará a todos los que creen en Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía sean contigo y reinen en tu hogar. Esta ha sido la segunda parte del tema, el propósito de los milagros. La segunda parte es: Dios obra para que le alabemos, para que le alabemos. Si está ahí y no ha aceptado a Jesucristo como tu único y eficiente Salvador, este es el momento oportuno. Dios tiene una cita divina contigo. Dios te está llamando. Él te está diciendo que Él te ama, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos, que Jesucristo cargó con todas nuestras enfermedades, con todas nuestras dolencias, con todas nuestras penas. Solamente nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él y aceptarlo como nuestro único y eficiente Salvador. Así que si deseas aceptar a Jesucristo como tu único y eficiente Salvador, levanta tus manos ahí mismo y repite esta corta oración conmigo. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te acepto como mi único y eficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si ha hecho esta corta oración, te pido que pase a una iglesia más cercana a tu hogar y te congregue en ese lugar. También queremos orar por ti. Si estás enfermo, pon tu confianza en Dios. Comienza a creer en Dios. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Pon la mano en la parte afectada o levántate en fe. Levanta las manos al cielo y di: Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú puedes hacer un milagro en mi vida. Yo creo que tú eres el Dios de los milagros, que tú sigues haciendo milagros. Vamos a orar por ti. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te pido por ese amigo, esa amiga, ese hermano, esa hermana que están a través de las redes sociales. Señor, no sabemos cuál tipo de enfermedad tiene, pero tú la conoces, Señor. Padre, si es del SIDA, del cáncer, la presión arterial, problemas estomacales, problemas intestinales, Señor,
problema del estómago, cualquier enfermedad que tengan, para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el doctor de los doctores, el médico por excelencia, el autor de la vida. Señor, te rogamos, Padre, que tú dé la orden, Señor, di la palabra, Señor, da la orden, Señor, y se cumplirá. Padre, envía ángeles en este momento, ángeles de sanidad. Padre, y pasa tu mano sanadora sobre nuestros hermanos, nuestros amigos, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra. De igual manera, Señor, te pedimos, si nuestros amigos, nuestros hermanos están pasando por algún problema, alguna situación, un momento difícil, problemas, Señor, en el hogar, problemas financieros, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, Señor, tú se los resuelvas. Tú eres la solución a nuestros problemas. Señor, te dejamos a nuestros amigos y a nuestros hermanos en tus manos, Señor, que se haga tu voluntad. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido el hermano Félix Abreu, hoy con la segunda parte de El propósito de los milagros. Dios te bendiga y que tenga un feliz resto del día.